Buenos días. Magistrado doctor Luis Fernando Damiani Bustillos. Luis Fernando Damiani Bustillos, caraqueño, nacido en 1946, es magistrado en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia desde 2015 y coordina el Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de Magistratura. Abogado y sociólogo formado en la UCB y en la Universidad de París 8. Con estudios avanzados en París y Madrid, ha sido profesor de la UCB desde 1986 y ocupó responsabilidades como viceministro y rector encargado de la Universidad Bolivariana de Venezuela. En el ámbito internacional, ha representado al país ante la ONU, la SIC y la UNESCO. Es autor de libros y artículos de epistemología, sociología y derecho constitucional. Ha sido reconocido con premios académicos y condecoraciones. Cuando hablamos de la constituyente obrera, nos referimos a la propuesta de un proceso constituyente con liderazgo de los trabajadores, orientado a reforzar los derechos laborales, democratizar la vida sindical y ampliar la participación de la gestión productiva. La idea es blindar el salario y la negociación colectiva, agilizar la justicia laboral y ofrecer la seguridad social en sintonía con estándares de la OIT, al tiempo que enfrenta debates sobre representatividad y sostenibilidad económica. Muchas gracias. Sí, buenos días, compañeros, hermanos de clase. Bienvenido, compañero magistrado Luis Damiani, que ahora que es de Bolívar, bueno, con más razón para tenerlo aquí debatiendo con la clase obrera de Guayana, clase obrera, profesor Damiani, hermano, que tiene bastante historia. Clase obrera que se rebeló contra la Cuarta República y fue el primer bastión libre de Venezuela de la dirigencia de la Cuarta. Nosotros logramos derrotar este movimiento. ¿Por qué? Porque esta es una lucha que es histórica y a nosotros la historia nos colocó en eso. Este movimiento derrotó a Acción Democrática y COPEI, a su maquinaria, a los cabilleros famosos de Acción Democrática y COPEI en los portones de la fábrica y los sacó de todos los sindicatos entre el año 80 y 90, antes de la llegada de nuestro amado comandante Hugo Chávez. El único movimiento del país que hizo eso. Decía Alfredo Meneiro en aquellos tiempos, se lo decía yo a un compañero magistrado que decía que en el país de los ciegos, en aquel tiempo, gracias a Dios ya hoy tenemos mucha lucidez, gracias a Hugo Chávez y al presidente Maduro, en el país de los ciegos, el tuerto era rey y el tuerto era Guayana. Hoy, cuando Chávez trajo luces a nuestro país y trajo a Bolívar nuevamente hecho pueblo, hecho proyecto, nosotros siguiendo sus ideales, siguiendo su doctrina, estamos en un proceso constituyente que se inició en el año 99 con la victoria de Hugo Chávez, que se hizo constitución y comenzó el desarrollo de la constitución, pero que nosotros tenemos que todas esas líneas gruesas que nos dejó Hugo Chávez en la constitución, aterrizarlas y desarrollarlas. Y nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, consciente de su responsabilidad de hacer todas las transformaciones que tienen que hacerse y que fue mandato de Hugo Chávez y del pueblo en la Constitución, está llamando para la transformación del movimiento obrero en todos los sentidos. Lo dijo el lunes el presidente de nuevo, es una constituyente originaria desde las bases, sin dogmatismo, pero también sin sectarismo. Estamos construyendo un nuevo orden, unas nuevas relaciones de producción, y eso es para todos los venezolanos y las venezolanas, no es para un solo sector. Por eso hoy, hermano magistrado,
aquí hay un concentrado de luchadores sociales comprometidos. Decidimos que fuera este primer encuentro con los cuadros fundamentales de todas las fábricas de nuestro estado que tiene una característica particular, que en este municipio se concentra el emporio industrial más importante de Venezuela, junto todas las cadenas productivas del hierro y acero, del aluminio, de la madera, y además tiene toda la tabla periódica. Todos los minerales están en este estado, poderoso estado, del cual nos sentimos orgullosos, y que una vez más, al igual que en la Ley Orgánica del Trabajo, nosotros nos tocó peregrinar por el país y ser los propulsores de esa ley junto a un equipo que nombró el comandante Chávez. Hoy nos toca también, cuando el presidente Nicolás Maduro hace el llamado a constituyentes, a convertirnos en eso, en los propulsores. Por eso están aquí Marco Tulio Díaz, está Jenny Moreno, está Escalona, está Spooner, está Gil, está Hidalgo, está Perales, están las diputadas obreras, pues son dos dirigentes, una de Carlos Blanc estuvo con nosotros, y también tenemos que reconocer en su momento fue el que inició con nosotros el control obrero, que después se transformó en Plan Guayana, y después hoy son los CPT, pero es el mismo proceso, cada día dando aportes, y llegó la hora de transformarlo todo, lo que tenga que transformarse, y avanzar en la construcción de un poderoso movimiento obrero nacional, y de blindar todo el sistema de seguridad social que nos dio Hugo Chávez, porque también hay que recordar que antes de Chávez no había sistema de seguridad social para ninguno de los venezolanos ni las venezolanas. Por eso, compañeros magistrados, bienvenidos al Estado Bolívar. Aquí lo recibimos con cariño, con amor, con afecto, y yo les pido a los compañeros nuestros, se lo decía también hoy al magistrado, aquí hay que tomar mucha nota. Nosotros venimos a recibir luces. Estamos en un proceso de construcción donde no nos lo sabemos todas, pero podemos ayudar mucho. El magistrado Damiani, yo lo he escuchado en varias exposiciones, y desde el punto de vista político, porque esto no es un tema leguleyo, es un tema político, es el que yo he sentido con mayor claridad en los temas que tienen que ver con los trabajadores y en el tema de la constituyente. Bienvenido, magistrado, y vamos a escucharlos, a tomar nota para abrir un debate profundo en Guayana para construir el proceso constituyente. Buenos días, hermanos y hermanas. Bueno, de entrada yo quiero darle las gracias a Alfredo, a Ángel, a Pedro, a tú, que fueron los que me invitaron, y los que han hecho posible que nos encontremos reunidos en la mañana de hoy en este país. Bien, yo me encuentro muy contento de estar aquí en esta tierra de Guayana, ¿no? Con la clase obrera, que ha tenido grandes e importantes experiencias en relación a la organización de los trabajadores en los centros de producción, en la lucha para reemplazar al Estado burgués por un nuevo Estado de transición hacia el socialismo, que es el Estado comunal. Bien. Recordemos la experiencia del control obrero en las industrias básicas de Guayana. Recordemos el plan Guayana socialista, la renacionalización del SIDUR y todos los esfuerzos por construir un modelo productivo socialista. La lucha por realizar la participación directa de los trabajadores en centros productivos y administrativos tienen sus raíces aquí en Guayana. Recordemos el Encuentro Nacional sobre el Control Obrero, realizado en el 2011, donde se esclarecieron
un conjunto de criterios y principios sobre el control de los obreros en los centros productivos. Este encuentro, por cierto, recordemos, tuvo como consigna principal ni capitalista ni burócrata, todo el poder para los trabajadores. Recordemos que hay muchos que gritaron esa consigna, aquella consigna sobre la emancipación de la clase obrera, es obra de la clase obrera misma, es decir, solo el pueblo, Bien, la última vez, quiero recordar, estaba el rojo por allá, estuve en Guayana, y invitado por el camarada, amigo y compañero de lucha, Carlos Lam, presidente de Alcázar, ha sido en el 2007. Y Carlos estaba muy consciente del rol protagónico que debe asumir la clase obrera venezolana como sujeto político. Siempre lo argumentaba. La clase obrera, al lado de sus reivindicaciones materiales, debe ser sujeto político protagónico en la fábrica y en la dirección política y cultural de toda la sociedad. Carlos trabajó, elaboró lineamientos estratégicos, profundizando el papel del control obrero, los consejos de fábrica. Recordemos la cláusula 145 del contrato colectivo del 2007. Siempre luchó con esmero y vigor contra la explotación del trabajo y la alienación cultural. Recordemos que ahí participamos en la red de formación Negro Primero, que se desarrolló en un primer momento en Alcázar con esa escuela, pero se proyectaba que fuera una red que tuviera en todas las empresas de la corporación de Guayana, perdón. Es por cierto que en el 2007 en un artículo de Carlos titulado Los retos de la Corporación Venezolana de Guayana, Alcázar, en el 2007, que fue publicado en una hoja, ojalá podamos conseguirla, que fue en la hoja por gestión por la Gerencia de Asuntos Públicos de la Corporación Venezolana de Guayana, Alcázar, en el número 154 del 16 de enero de este año. Aquí Carlos Lam propone como necesaria, y es muy importante, porque él en el mundo y en Venezuela que propone una constituyente obrera, pueden encontrarlo en ese documento. El año 2007 es un periodo de reto para la Corporación Venezolana de Guayana Alcázar en el marco del impulso de los 5 motores definidos por el comandante Chávez como propulsores de la transición del socialismo en esos momentos. Hacemos una evaluación comparativa de nuestra experiencia y las nuevas demandas políticas e ideológicas de la coyuntura y de la situación que estamos viviendo cada uno de nosotros, encontraremos en el proceso cogestionario que desarrolló en la empresa, hemos venido completando las orientaciones del presidente de la República. Esto lo decía Carlos Lam en el 2007. Decía, activación del poder constituyente, ejerciendo la democracia obrera, planteando transformaciones jurídico-legales, es decir, cambios de estatuto y reestructuración organizativa, renovación gerencial a través de la elección directa, ya que apunta a la construcción de los consejos de fábrica. También encontramos en este documento la formación permanente, tanto técnica productiva
como sociopolítica concretada en los centros de formación, como les acabo de señalar hace un rato, negro primero. Bien, estamos convocados hoy en este lugar para reflexionar sobre el significado que tiene en la actualidad la convocatoria del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, a una constituyente obrera. Y pensar cuál es el sentido de la misma en una sociedad como la nuestra, que actualmente podemos ver el movimiento y podemos ver que está en transición hacia el socialismo. En Venezuela, desde hace más de 2 décadas, se está construyendo una nueva sociedad, una nueva colectividad nacional popular. Se está elaborando una estrategia oportuna para la conquista de la nueva hegemonía. Para construir una nueva hegemonía en Venezuela, necesitamos todos los venezolanos la participación activa de la clase obrera. Si no existe la participación, atención, y digo activa de la clase obrera, no habrá un proceso revolucionario aquí en Venezuela. Quiero recordar, porque tiene que ver con esto, que en noviembre del 2024, entre el 14 y el 16 de octubre, hubo en Caracas un congreso del bloque histórico, que seguro que algunos de los que están aquí estuvo presente, del Consejo del Bloque Histórico Bolivariano, para generar un proceso de reflexión y concientización general de la población. Convocaron todas las fuerzas sociales, las clases, los sectores populares, para reflexionar acerca de cómo democratizar el poder político en nuestro país, el poder económico también. Se pretendió construir una visión programática y estratégica para orientar en los próximos años la política hacia el socialismo. ¿Qué es el socialismo? El socialismo es construir unas nuevas relaciones sociales. Unas relaciones sociales que no estén basadas en la explotación. A la burocracia sindical. Es posible que se hace eco de un diagnóstico de la base sindical que presenta un supuesto crecimiento e ineficacia de los cuerpos burocráticos centralizados y dominados por los funcionarios públicos, que no responden eficazmente a las necesidades de los trabajadores. Quizás sea necesario revisar internamente los órganos de las instituciones sindicales y su nivel de burocratización. Quizás sea necesario que los afiliados revisen la estructura y el funcionamiento de los estatutos, el funcionamiento de las comisiones ejecutivas y quizás de las comisiones de trabajo. El control de la base obrera sobre la dirección y la gestión sindical es imprescindible. Pero son ustedes los únicos actores, sujetos políticos, que deben realizar este diagnóstico. Y un buen momento van a ser las discusiones preparatorias a la constituyente obrera. En esta charla, conversación que vamos a tener, intentaré acercarme
a una caracterización de la constituyente obrera. Sus características, su especificidad. ¿Qué designa este concepto constituyente obrera? Cuando lo usa el presidente Nicolás Maduro, caractericemos ahora el contexto sociopolítico en que se da este llamado. En general, los cambios en las organizaciones, en este caso sindicales, no se dan solamente por factores internos al sindicato, sino por factores externos, como por ejemplo los cambios tecnológicos en el proceso del trabajo, cambios tecnológicos que, como ustedes saben, transforman las relaciones entre productores y medios de producción. La nueva etapa de transformación del capital, globalización, posglobalización, también la geopolítica. ¿Cómo está presente la geopolítica en esta transformación o en esta discusión? Estamos en la tercera etapa de desarrollo del capital. Así como se construyeron organizaciones obreras en el capitalismo mercantil, en el capitalismo industrial, en esta tercera etapa de desarrollo del capital como forma de organización de las relaciones sociales y forma de organización de las relaciones de Estado, también influyen en la construcción de las organizaciones del movimiento obrero. ¿Y la geopolítica? ¿Cómo la geopolítica influye en nuestra organización? ¿Qué estructura que en Bolívar se vienen desarrollando hace varios años, pero que se están ahora desarrollando de manera territorial a lo largo y ancho del país? El listado es la geopolítica como determinación externa que lleva también esa forma de organización y esa forma de lucha. Las transformaciones sociopolíticas en Venezuela, me refiero, repito, a la construcción de una sociedad comunal que implica la participación activa de los trabajadores en este proceso. En Venezuela se está construyendo una sociedad comunal. Ya se están dando los primeros pasos. ¿Y eso qué significa? La materialización de un principio constitucional que elaboró una constituyente de manera directa, que es la participación popular y protagónica. Y lo quiero decir porque eso es muy importante. Muy importante porque si nosotros estudiamos el sistema político venezolano, es decir, a partir de la Constitución de 1810, que se encuentran una serie de normas que prescribían quién tomaba las decisiones, o desde antes, quién tomaba las decisiones en la Venezuela monárquica, una sola persona. Y ahí podemos ver la evolución que es importante de la organización política, porque esta constituyente está dentro de la organización política del país. Y la podemos ver, la Constitución de Goma Blanco, la Constitución de Gómez, la Constitución del 47, podemos ver cómo prescribe la organización y el sistema político, pero a final de cuentas nos dice quién toma las decisiones. Y se hacía una cuarta república a través del pacto de punto fijo. Las decisiones las tomaban tres partidos políticos junto a los empresarios y junto a la jerarquía eclesiástica que tomaban la dirección, el orden social, el orden político, el control social. Nosotros, a partir de nuestra Constitución del año 1999, hemos dado un salto. Y ahí encontramos los principios fundamentales
de quiénes van a tomar las decisiones para la organización de la nueva sociedad socialista. ¿Y a través de qué mecanismo? A través de la democracia directa. Y lo vemos como ya hemos ido creciendo, vemos la nueva estructura, vemos como en el Ejecutivo ya hay asambleas populares, veo como en el Judicial ya existen, vamos a decir, los jueces de paz, en el Legislativo, el parlamentarismo de calle. Claro, esto no es una autopista. No se crece en una sociedad como si fuera una autopista, pero ahí vamos dando los primeros pasos. Y la pregunta es, ¿cómo llevar la democracia directa a las organizaciones obreras? Un reto y una pregunta que tenemos que contestar. ¿Quién va a seleccionar las finalidades? ¿Una persona? ¿Un triunvirato? ¿O tienen que ser las bases? Bueno, tenemos que organizarnos para que en esos procesos, elección, selección de finalidades y electorado, se tenga que participar de las bases para la toma de decisiones a través, desde los intereses de clase, desde las posiciones de clase, desde la situación de clase. Pero lo veremos más adelante, tenemos que dar un salto de clase en sí, para clase, para sí, en la construcción de la nueva hegemonía. Porque la construcción de la nueva hegemonía es la nueva cultura. Nosotros nos formamos en la cultura del capital. Por eso que muchos de nosotros somos reproductores de los valores del capital. Porque los procesos de estructuración mental a los que fuimos sometidos a través de radio, prensa, televisión, universidad, escuela, liceo, eran los valores del capital. Era la hegemonía del capital. Y por eso que nos convertimos en siervos del poder del capital. Es decir, en reproductores de la organización del capital. Imagínense la ruptura que tenemos que llevar adelante. La ruptura individual, la concientización individual de cada uno de nosotros. Porque existen determinaciones históricas y determinaciones culturales a las cuales fuimos sometidos cada uno de nosotros. Es decir, nuestro esfuerzo es doble. Nuestro esfuerzo es cómo salir de ese espacio para entrar en un nuevo espacio. Pero no salir individualmente, sino salir colectivamente. ¿Dónde estarán esos espacios de toma de conciencia? La conciencia de clase de los intereses del movimiento obrero, de la clase trabajadora. ¿Qué debemos hacer? Es otra de las preguntas que nos tenemos que contestar en esa constituyente universitaria. Tenemos que sincerarnos. Atención. El reto no es solucionar problemas individuales. El reto es el papel histórico de cada uno de nosotros en la construcción de una nueva sociedad. Eso hay que entenderlo. Y somos nosotros los trabajadores. Es un sector trabajador. Así como existen otros sectores que quieren frenar y está frenando y está dentro y está metido. Y lo que hace es obstaculizar el cambio. Nosotros tenemos que derrotarlo. Porque tenemos que construir una nueva relación social. Pero tenemos que tener conciencia, ideología de clase, posición de clase, como señalaba hace un rato. Bien, entonces le decía que hay factores externos que hay que tomarlos en cuenta, que determinan las transformaciones sociopolíticas en Venezuela. Me refiero a la construcción, como les he dicho, en Venezuela de una nueva sociedad comunal que implica la participación activa de todos los trabajadores en ese proceso. Vean que sociedad comunal, no estoy hablando de organización sindical por los momentos y no estoy hablando de la organización del movimiento obrero. El actual contexto nacional motiva los cambios en todas las estructuras organizativas de la sociedad que está en transición. Que vernos en la historicidad. Ese movimiento que se da todos los días en Venezuela, que son movimientos a veces imperceptibles, que tenemos que reunir y discutir para decir, vemos cómo es ese movimiento. Pero hay un principio que tenemos que tener claro, que pueda guiar esa observación sobre la coyuntura o la situación que está sucediendo en Venezuela, que es que la sociedad venezolana
se construye en contradicción. La sociedad venezolana se construye en antagonismo. La sociedad venezolana la está construyendo en lucha. Y la pregunta es, ¿cuál es el papel del movimiento obrero en esta lucha por construir unas nuevas relaciones socialistas, este cambio y la transformación? Ahí vamos a tener un espacio en la constituyente obrera. Un espacio para concientizar. Sí, vemos con claridad. Y vemos con claridad que el grupo de venezolanos o extranjeros en alianza con los gringos que dicen no queremos que nada cambie, obstaculizan. Es lo que podíamos decir que son reproductores de las relaciones sociales del capital como forma de organización social, cuya característica fundamental, lo repito, está basada en la explotación, y ustedes lo saben. Está basada en la dominación. Y está basada en toda una serie de mecanismos que tenemos que observarlo y anotarlo de por qué, dónde están obstaculizando el avance en la construcción de las nuevas relaciones sociales. Es reflexionarlo. Bien, en el actual contexto nacional motiva los cambios en todas las estructuras organizativas de la sociedad en esta transición. Se requiere de la eficacia y de la eficiencia de todas las organizaciones, en este caso de las organizaciones del movimiento obrero. Bien, entonces, usted me va a decir, oye, ya llevamos un tiempo y no habla de la constituyente. Pero saben que para poder entender la constituyente tenemos que tener un contexto. Los hechos sociales, las conductas sociales, los comportamientos sociales, no se dan en un vacío histórico. Y tenemos que manejar cuál es el momento histórico que estamos viviendo en la que se hace esta propuesta. Pero hacia allá vamos. Bien. Entonces, retomo. El llamado del presidente de la República a celebrar la constituyente obrera tiene como objetivo avanzar hacia la construcción de un poder obrero. Y esto se logra trascendiendo las estructuras burocráticas del sindicalismo tradicional, avanzando hacia nuevas formas de organización del movimiento obrero, avanzando hacia nuevas ideas de formación, de concientización, dentro de los valores, principios, teoría y visión de la clase obrera, buscando la unidad de clase, con una conducta y un comportamiento, en palabras del presidente, no sectario, no el sectarismo, porque eso da la unidad y la fuerza. Y la superación de las diferencias se dan a través del diálogo, el debate y la discusión. Sí, atención, por ahí tenemos que tener una cultura para el debate. No podemos seguir con la vieja cultura para el debate. ¿Cuáles serían las características del debate? El respeto de la argumentación, oyendo al otro, sabernos oír para poder llegar a una síntesis de lo que se debe hacer. Sujeto histórico, constructor de una nueva sociedad. Las nuevas relaciones sociales en los diferentes ámbitos societales. En esta etapa de transformación de una sociedad capitalista dependiente, rentista, en su forma de organización jurídico-política, con sus valores característicos por el individualismo burgués, el egoísmo, vamos hacia una sociedad comunal, hacia un Estado comunal, donde predominan valores colectivos y fundamentalmente donde debe predominar el valor común. Eso es otra cosa que tenemos que reflexionar cada día a día. Porque a veces destrozamos la casa y no nos damos cuenta que a veces por los valores individuales se destruya el valor colectivo. Y el valor colectivo es una característica fundamental cuando vivimos en sociedad. Somos sujetos históricos
de una sociedad. La clase obrera tiene tareas fundamentales que cumplir: impulsar la producción de bienes y servicios, actividad que debe realizarse en los consejos productivos de los trabajadores; organizar a los cuerpos milicianos de la clase obrera, aquí seguirlo organizando y seguir ejercitando y construir un país en paz, próspero y socialista. Estas dos tareas nos permitirán satisfacer las necesidades básicas y superar las desigualdades sociales, la pobreza y defender nuestra soberanía y nuestra independencia como nación. Este llamado a la constituyente obrera será un proceso de transformación del Estado. En efecto, es otro documento que tenemos que tomar en cuenta. El 15 de enero de este año, del 2005, en el mensaje anual a la Nación, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, presidente Maduro, propone una gran, poderosa reforma de la Constitución. Es decir, que esta constituyente obrera se da dentro de este contexto también. Pero vamos a ver en qué término es la propuesta, para ver dentro de esta propuesta cómo encaja la organización obrera. Esa es la razón por la cual hago mención a este discurso del presidente. Bien, repito, mensaje anual a la Nación. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Maduro, propone una gran y poderosa reforma de la Constitución para profundizar, ampliar la democracia política en el país. Definir el perfil de sociedad, elaborar la maqueta, elaborar los planos, elaborar la brújula hacia dónde vamos, y construir y caracterizar las bases de una nueva economía. Para responder a este primer punto, es decir, profundizar la democracia política, hay que crear, y se está creando, un poder comunal. Crear el poder comunal, que se uniría a los 3 niveles de gobierno ya existentes: el nacional, el regional y el municipal. ¿Por qué señalo esto? Porque el poder obrero se tiene que construir no en el Estado liberal burgués, sino en el Estado, en estas nuevas características. Y esto hay que tenerlo bien claro. No va a ser un nuevo poder al lado del poder legislativo, poder judicial o poder moral, sino tenemos que ir elaborando la construcción del poder obrero en este movimiento hacia el que vamos. Es decir, montarnos en el caballo, montarnos en la ola de la historia. ¿Por qué? Lo repito, el poder comunal será el nuevo eje fundamental del Estado, con la actualización de los términos jurídicos en el ámbito constitucional. Y cuando el presidente dice la actualización en los términos jurídicos, ¿qué nos está diciendo? La reforma constitucional. Otra pregunta me hicieron: ¿es vinculante o no vinculante? Podrá ser vinculante al interior del movimiento obrero. Pero para ser vinculante, nosotros sabemos cuál es el poder encargado en nuestra Constitución del 99 de cómo se construyen las leyes. A través de una constituyente o a través de la Asamblea Nacional. Bueno, estamos en un momento ante una reforma constitucional. El presidente decía que el segundo objetivo es naturaleza social y cultural. Establecer los valores, los principios bolivarianos que nos van a guiar a una sociedad más justa y más humana. Y el tercer objetivo es la creación y el fortalecimiento de un nuevo modelo económico diversificado y no dependiente. El presidente Maduro propone, como necesaria después de 25 años de su promulgación, una reforma constitucional que acentúe los rasgos de un Estado popular, participativo, comunal, que garantice el control popular en los procesos de decisión, un combate a la ineficiencia, al burocratismo, a la corrupción,
mediante la participación plena del pueblo organizado y en general en la planificación, acción, seguimiento y control en la gestión conjunta pueblo-gobierno. En este contexto de resignificar la democracia política en Venezuela, se acentúa la idea de participación protagónica, fundamental en la construcción de un verdadero poder popular y de un gobierno popular. Es un principio fundamental, es la perspectiva fundamental que tiene nuestra Constitución, en la que nos tenemos que basar, en la construcción del gobierno popular. Es decir, una nueva forma de gobierno. Y el problema que hay está el mecanismo de cómo construirlo. Y nos dice quién es el que debe tomar las decisiones y de cómo debe ser. Es decir, no es una élite, es la participación popular. Hemos ido más allá de la democracia representativa liberal burguesa, de la participación de la democracia autoritaria, indirecta, burocrática, caminando hacia la democracia directa y comunal. La comuna es una unidad sociopolítica autónoma donde la toma de decisiones y la reproducción de la vida se organizan colectivamente priorizando el bien común sobre el interés individual. En este contexto político nacional es que se convoca una constituyente obrera. Es en esta circunstancia que podemos entender mejor cuál es el sentido que tiene una constituyente obrera en la Venezuela actual y qué se busca con la constituyente obrera. Antes de esclarecer el concepto de constituyente obrera, su estructura, su funcionamiento, vamos a introducir un concepto que es muy importante, un concepto que está a la base, un concepto que si no lo manejamos, a veces nos podemos perder. Recordemos que los principios y los valores guían y orientan las conductas y los comportamientos. Este concepto que lo utilizó mucho el presidente Chávez y que está como un telón de fondo hacia todas las actividades que se van a llevar a cabo, es el concepto de poder constituyente. ¿Y qué significa? Recordemos un poco, ¿qué es el poder constituyente? Porque las modificaciones y transformaciones que se tienen que dar en la organización obrera a través de la constituyente obrera tiene detrás el concepto de poder constituyente como base, como origen, como génesis. Así como nuestra Constitución dice que el pueblo es el originario del poder. Es por eso que podemos construir una constituyente nacional para poder construir nuestras normas fundamentales y nuestra Constitución. El poder originario en la constituyente obrera la tienen los trabajadores. Ahí está legitimado, está justificado, está legalizado. Bien, el poder constituyente, y esto es muy importante, es potencia originaria. Lo que ustedes van a hacer lo tienen aquí adentro en potencia. Y lo tienen en potencia originaria. ¿Por qué? Porque todavía no se ha llevado la constituyente. Pero tienen que apoderarse de que ustedes tienen la potencia interna para poder decidir. Porque durante años han estado tomando decisión por nosotros. Y esa potencia la hemos tenido dormida. Tenemos que empoderarnos de esa potencia de nuevo. Es decir, el poder constituyente es la potencia originaria del pueblo como cuerpo político de una sociedad que dicta las normas fundamentales para la organización y funcionamiento de su convivencia política y jurídica, pudiendo elaborar y sustentar y reformar la constitución de un país. Esta potestad, como le decía, es la capacidad suprema y dominio del pueblo sobre sí mismo, al darse por su propia voluntad una organización política y un ordenamiento jurídico. El poder constituyente organiza y da forma jurídica a un Estado o permite
que éste vuelva a refundar su orden jurídico, refundación del orden jurídico, de un proceso de transformación revolucionaria o pacífica de los actos políticos de una sociedad. Entonces, el poder constituyente es un concepto, es una práctica política de carácter transformador, es un concepto fundamental del derecho constitucional. El poder constituyente se vincula con fuerza al concepto de transformación, cambio profundo y revolución. La constituyente cambia la estructura de poder en una sociedad, en un Estado, y redistribuye de modo distinto su poder socioeconómico y político. El poder constituyente representa una extraordinaria aceleración de los tiempos de cambio y de transformación sociopolítica de la sociedad. El poder constituyente mira, apunta hacia el futuro, acelera el tiempo histórico de transformación. No es un acontecimiento estático, no es un acontecimiento inercial. Es un relámpago que sacude en corto tiempo los cimientos sociales y políticos de una sociedad. La constituyente es un asalto pacífico al poder constituido. El proceso constituyente implica fortaleza y compromiso en implicarse en acciones encaminadas a la transformación social. Si bien el concepto de poder constituyente se ha desarrollado en la teoría política a partir de Maquiavelo, en Venezuela ha sido Chávez que ha hecho inteligible el concepto de constituyente para que se empleara en el discurso y en la práctica política del pueblo venezolano, aplicando en la política venezolana las formulaciones teóricas de este concepto. En efecto, en la década de los años 90 del siglo pasado, Chávez empezó a pensar y a desarrollar el concepto de poder constituyente del pueblo venezolano. Sí. En efecto, como le decía, es importante, en los años 90 del siglo pasado, Chávez empezó a pensar y a desarrollar el concepto de poder constituyente del pueblo venezolano. Cuando el presidente Chávez ganó las elecciones presidenciales en 1998, convocó a los venezolanos a un referéndum para ir a un proceso constituyente, a una asamblea constituyente. Es con este acontecimiento que se inicia el proceso político bolivariano revolucionario, pacífico, democrático y todavía en pleno proceso de desarrollo. El proceso constituyente implicó cambios, transformaciones. Ha sido un proceso que en términos de Chávez nos lo señalaba de la siguiente manera. Leo, abro comillas, para abrir camino, limpiar la superficie, el pantano, para ir a fondo a buscar la profundidad, reestructurar las estructuras económicas, sociales y políticas, espirituales y morales, es un cambio integral de revolución. No hay otro camino para Venezuela que la revolución. Pero lo importante es el contexto donde dijo esto el comandante. Esto lo dijo en el 2003, es decir, después del 2004. Y el lugar donde lo dijo fue en la instalación de la Asamblea de Empresarios, donde vino y le señaló cuál era la guía y la ruta hacia dónde iba nuestro país. El poder constituyente originario ha sido fundamental para refundar la República, para superar el Estado burgués y crear un nuevo Estado. Afirma Chávez en su intervención, estas son las fuentes que deben estar presentes en la discusión. Afirma Chávez en su intervención en la Asamblea Nacional del 11 de enero del 2003, que apelaba, abro comillas, al poder constituyente y originario de los venezolanos, el poder soberano del pueblo en movimiento para garantizar el cumplimiento de los preceptos de la revolución bolivariana, socialista, pacífica y democrática. Cierro comillas. La Asamblea Constituyente que elaboró diseñó un proyecto de país que se concretó en la Constitución del 99. Fue un momento fundamental de nuestra historia contemporánea,
pero el proceso constituyente no terminaría allí, porque había que llevar a la realidad el proyecto constitucional del 99, producto del poder constituyente. En eso estamos. El poder constituyente de todo el pueblo debe mantenerse despierto, organizado, en movimiento, porque es lo único que garantizará que se lleve a la realidad el proyecto constitucional de 1999. Recordemos, la última vez que se ha convocado a una constituyente ha sido cuando el presidente Maduro, frente a un proceso de desestabilización del país, impulsado por la oposición radical e intereses extranjeros, convocó en el 2017 la Constituyente de la Paz, donde se aprueba la ley constitucional del Plan de la Patria como un programa de construcción del país dibujado en la Constitución del año 1999. Los planes de la patria, que son otro documento que debemos tener en cuenta, ofrecen lineamientos para elaborar una agenda de lucha colectiva del pueblo venezolano, en sentido socialista, para crear un Estado popular, participativo y comunal, sujeto protagónico en la formulación, ejecución y contraloría de los planes de desarrollo del país. Ahora bien, dentro de esta constituyente nacional, ¿dónde está la constituyente obrera? El tema que nos invita a estar reunidos en la mañana de hoy. Pero en primer lugar, debemos respondernos, ¿qué es una constituyente obrera? La constituyente obrera se refiere al poder constituyente de la clase obrera, de los trabajadores, de los asalariados, proletarios, para crear, repito, reestructurar nuevas formas de organización social, nuevas formas de organización política, oponiéndose a las estructuras organizativas existentes, sea parcialmente o totalmente. La constituyente obrera se entiende como la capacidad intrínseca de la clase trabajadora y de las fuerzas sociales asalariadas de construir un nuevo ordenamiento institucional de la clase obrera. La clase obrera tiene el poder constituyente originario, y eso tenemos que tener conciencia. La clase obrera tiene el poder constituyente originario, es decir, tienen la facultad de elaborar, reformar sus organizaciones representativas y debido también a su experiencia y luchas en sus lugares de trabajo. El mundo de los trabajadores es el sujeto constituyente más adecuado para analizar el mundo de la producción, el mundo del trabajo y sus organizaciones sindicales y de clase, para fortalecerla, reestructurarla y de todos modos, fundamentalmente, controlarlas. Es muy importante el control obrero, controlar la organización. La constituyente obrera no es solo el lugar para luchar por derechos sociales, sino que es la capacidad activa de los trabajadores para construir nuevas formas de organización y formas de vida más allá del marco capitalista. La constituyente obrera, para marxistas como Antonio Negri, se concibe como un proceso de resistencia y creación de alternativas al orden del capital. No se trata solo de resistir, sino de producir nuevas instituciones, una nueva vida social y política que desborde las relaciones capitalistas de explotación. Los trabajadores, los proletarios, son sujetos constituyentes, ocupan un lugar fundamental en las relaciones sociales de producción, en el proceso social del trabajo. El trabajo
El proceso de producción es la fuerza motriz fundamental de la sociedad que reproduce las condiciones materiales de existencia y crea nuevas relaciones sociales. El trabajo, según la clásica definición de Carlos Marx en el tomo primero del Capital, es la actividad a través de la cual el hombre se relaciona con la naturaleza para poderlo utilizar para sus fines y con los demás hombres para reproducir su vida y sus condiciones materiales de existencia. La actividad del trabajo es históricamente determinada por el desarrollo de las fuerzas productivas y por la naturaleza de las relaciones sociales de producción. En el modo de producción capitalista, los productos del trabajo aparecen bajo la forma de mercancía. No pertenecen a quienes la producen, es decir, los productores, obreros, sino al capitalista, que es propietario de los medios de producción, el capitalista que organiza el trabajo, la producción y la distribución y venta de las mercancías. La actividad, el proceso del trabajo y los productos del trabajo, es decir, los bienes, son procesos que no vienen controlados por el trabajador, es decir, por el productor de esos bienes. En el modo de producción capitalista, el obrero que produce bienes vende su fuerza de trabajo, que es una mercancía, a cambio de un salario. Para Marx, el obrero desempeña un rol fundamental en el funcionamiento de la economía capitalista y en la valoración del dinero en forma de capital. De la misma manera, le cabe un papel protagónico, y eso hay que tomar conciencia, un papel protagónico en la construcción y el establecimiento de un nuevo tipo de sociedad, que es la sociedad socialista, que son unas relaciones de producción completamente diferentes a las relaciones del capital. En el proceso bolivariano y en nuestra democracia protagónica y participativa, la clase obrera, la clase trabajadora es la columna vertebral de la revolución socialista. Y eso tenemos que tomar conciencia, eso tenemos que interiorizarlo, y eso tenemos que vivirlo con emoción cada uno de nosotros. Con la noción de constituyente en Venezuela se ha impulsado, como hemos visto, la creación de un nuevo tipo de Estado, de una nueva comunidad de vida, de nuevas relaciones sociales en una nueva forma de sociedad. Ahora bien, ¿por qué el presidente Maduro en este momento histórico, nos sugiere y nos convoca a una... Cuando percibe que las organizaciones, las instituciones tradicionales, su estructura y funcionamiento están en crisis, son obsoletas y deberían ser reformadas, o mejor, sustituidas o transformadas. El poder constituyente obrera, digo esto, por eso es llamado una constituyente, porque si no se puede llamar un congreso. ¿Por qué no se llama un congreso? ¿Por qué se llama una constituyente? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo específico de esta nueva forma de organización? El poder constituyente obrero, considerando los principios, las normas constitucionales, las leyes vigentes, incluida la ley constitucional del Plan de la Patria 2025-2031, tiene la facultad de revisar, reorganizar o reordenar los mecanismos básicos que permiten la convivencia básica entre la clase obrera y las instituciones representativas, como los sindicatos, donde la clase obrera democráticamente expresa, actúa, participa y hace también su vida. Ahora bien, el poder constituyente obrero debe excluir todo intento de atribuir el poder constituyente a determinados individuos, a determinados sectores, o solo a algunas instituciones de la clase obrera. El proceso constituyente debe ser la expresión de toda la clase obrera, de todo el cuerpo de la clase obrera,
de sus fracciones de clase que deben expresarse orgánicamente en forma democrática. En resumidas cuentas, la validez de las instituciones siempre se vincula a su funcionamiento eficaz. Pareciera que el caso de las instituciones sindicales de la clase obrera venezolana se está percibiendo por sus afiliados que no están cumpliendo por causa de pesados procesos de burocratización, su objetivo. Entonces es necesario un proceso constituyente que revitalice los procedimientos que permita la consecución eficaz de los objetivos específicos, la consecución de los fines de la organización en todo su conjunto. Claro, eso es por esa serie de factores exteriores que acabamos de señalar, sin las determinaciones contextuales. Es decir, el contexto determina, porque aquí la pregunta es, ¿qué origina las nuevas instituciones? ¿Dónde están las causas que pueden originar a una constituyente obrera o el cambio de la transformación? Son muchos los factores para poder entender de qué se trata esta convocatoria. Ahora, bajemos un poco y vamos a ver, traté de diseñar en una propuesta, porque como le decía, nunca se ha hecho una constituyente obrera en el mundo. Nunca. Entonces aquí estamos con Simón Rodríguez. ¿Inventamos o erramos? Miren el reto que tenemos. Yo les traigo, me senté cuando recibí la invitación, Ángel, de ustedes, de acá, me senté a ver cómo se hace eso. Y utilizó un recurso jurídico que nosotros los abogados lo llamamos por extensión analógica, es decir, por analogía. No existe constituyente obrera, pero ¿cómo debería ser la constituyente obrera partiendo de la experiencia de constituyente nacional que hemos tenido? Entonces, aquí la propuesta para convocar la Asamblea Constitucional Obrera, como le decía, la he elaborado por extensión analógica con los procesos constituyentes venezolanos. ¿Cuáles serían los pasos para discutirlo? Primero, iniciativa de la convocatoria. ¿Quién toma la iniciativa de la convocatoria? Entonces, para la constituyente, es decir, para que se inicie el proceso y pueda la clase obrera pronunciarse sobre la convocatoria, porque después viene un pronunciamiento sobre la convocatoria, lo vamos a ver. Es la iniciativa a tomar para que los trabajadores, la clase obrera, pueda convocar posteriormente una asamblea constituyente mediante referéndum. En este caso, puede ser el presidente de la República, puede tomar la iniciativa de la convocatoria por el 34748. El presidente tiene la iniciativa para proponer que el pueblo trabajador convoque a una asamblea, atención, mediante referéndum. Vamos a explicar por qué mediante referéndum. ¿Cuál es el sentido que sea mediante referéndum? El otro paso es convocatoria de una comunicación, de una comisión, porque podría ser una comisión organizadora de la constituyente obrera, cuyas tareas fundamentales son la elaboración de las bases comiciales. Bueno, ahí tenemos que ver cuál sería esta comisión que convoca el presidente, por quién estaría integrada en este primer momento. Pero vean, en una comisión para las bases comiciales, ahí no hay toma de decisión. La toma de decisión, no, porque si la toma de decisión estaríamos negando lo que es una constituyente y estaríamos negando también hacia donde vamos. Es la democracia directa. ¿Y quién ejerce la democracia directa?
las bases obreras. Y hay que retomar que las bases obreras y el control obrero y los controles obreros puedan tomar las decisiones políticas también, no solamente en la producción, pero también las decisiones políticas. Entonces el proceso ocurre, hay una comisión organizadora que podrá señalar las tareas fundamentales en la elaboración de las bases comerciales, que sería la duración, cuánto tiempo va a durar, los temas, proponer algunos temas a discutir, la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente Obrera, cómo se va a hacer esa elección, la organización y ejecución del proceso electoral articulado con el Consejo Nacional Electoral, si se toma en serio, la parte técnica. Bien, nota, el Consejo Nacional Electoral convoca un referéndum para que la clase obrera pueda adoptar la decisión de convocar a la Asamblea Obrera. Es decir, que son los obreros que deciden si se va o no se va a una Asamblea Constituyente. Entonces son las bases las que deciden. No es una persona que decide y dice, vamos a tomar esta decisión. Por eso es que vean la democratización, construcción de la nueva democracia, construcción de la democracia socialista. El presidente podía convocar en otros sistemas políticos, hagamos un análisis, por no decir, en la Cuarta República. ¿Quiénes tomaban la decisión? Una minoría, una élite, una oligarquía. Bueno, ese proceso es la construcción de la democracia socialista. Señora, aquí lo que nos estamos jugando y tenemos que tomar conciencia es que estamos en un proceso de la distribución del poder. Estamos distribuyendo el poder. La revolución está distribuyendo el poder. Y son pasos para tener una Venezuela más equilibrada y más armónica. Pero paralelamente a la distribución del poder, que es el ámbito jurídico, político o la dimensión de la sociedad, también tenemos que ver cómo vamos a distribuir nuestras riquezas. ¿Cómo vamos a distribuir nuestra producción? Para sernos más igualitarios en nuestra calidad de vida y en nuestras condiciones de vida. Porque el proceso revolucionario tiene que acabar con las desigualdades sociales que existen en el país. No podemos seguir viviendo esta humillación. Y la pregunta es, ¿qué estructura y qué instituciones permiten ese desequilibrio social? Es un tema que hay que reflexionar. Porque es la fuerza obrera la que va a construir este nuevo equilibrio, tanto en sus lugares de trabajo, como en las comunas, como en su participación política. El problema es la conciencia de clase y el rol fundamental que tienen que jugar. Y ese es el llamamiento del presidente Maduro. Por eso es que es muy importante nos tomemos muy en serio ese llamamiento, esa invitación. Alfredo decía anoche en una conversación, nos abrió una ventana. No podemos desaprovechar esa ventana que nos ha abierto esa invitación. Bien, la clase obrera puede adoptar las decisiones de convocar a la Asamblea Obrera de manera asamblea. Es una propuesta, se acepta o se rechaza. Esto es lo que hace la especificidad, repito, de una constituyente, de un Congreso de Trabajadores. Usted me dice más, pero pronto iremos a la construcción de la ciudad comunal, pronto iremos a la construcción del Estado regional comunal, para ir a la construcción del Estado popular nacional. Ese es el proceso que tenemos que ir.
y la clase obrera y los trabajadores conscientes juegan un papel fundamental en esta proyección, en esta planeta adelantada. Bien, por otra parte, hay una pregunta que se debe responder. ¿Quiénes son los sectores, las instituciones laborales convocadas? Centrales de trabajadores legalmente constituidas, es decir, ante el Ministerio del Trabajo, federaciones nacionales, consejos productivos de trabajadores, delegados y delegadas de prevención. Entonces hay que hacerlo lo más democrático posible, lo más abierto. Ahí se discute. Ya hemos visto que los campesinos, sectores campesinos, acaban de ir a unas elecciones. Se convocará en esta central solamente a los trabajadores de la ciudad o a los del campo y de la pesca. Esos son problemas organizativos que hay que resolver. La aprobación, tercer paso, sería la aprobación de la convocatoria, que debe ser aprobado por una tercera parte de los integrantes del censo obrero. Este momento es fundamental. Es el obrero el depositario, lo repito, y este es el fundamento, el depositario del poder constituyente original. Aquí la clase obrera convoca a la constituyente obrera, que es depositaria del poder constituyente obrero originario. Este es el que convoca a la Asamblea Nacional Constituyente Obrera a través de un referéndum. El obrero es el poder constituyente originario. La convocatoria es la expresión de la voluntad del pueblo trabajador, de los obreros, que se expresa mediante un referéndum como consecuencia de una votación directa y secreta de los trabajadores. El otro paso es la convocatoria de elecciones para elegir los constituyentes obreros mediante el sufragio universal, directo y secreto. Se procede a la elección de los constituyentistas miembros de la Asamblea. El otro paso es la instalación y funcionamiento de la Asamblea Constituyente Obrera. Aquí se establece un diálogo constructivo, participativo, que contribuye al mejoramiento de la vida de la clase obrera. En esta etapa, la Asamblea tiene que cumplir con su mandato, crear un marco normativo con el fin de establecer unas nuevas organizaciones obreras que se adecúen al tiempo histórico actual del proceso bolivariano y socialista. Buscar transformaciones profundas en las organizaciones, construcciones nuevas o modificaciones o reformas a las existentes. Eso lo decide la Asamblea. Y posteriormente, si está en las condiciones iniciales, como existió, se puede ir en esa decisión a un referendo aprobatorio. Es una consulta a la clase obrera que aprobará o no aprobará el texto de proyecto redactado previamente por la Asamblea Nacional Constituyente. Un ejemplo. En el caso de la Asamblea Constituyente del año 1999, la segunda pregunta, ustedes recuerdan, era de la consulta, es que se iba o no, que se iba o no a un referéndum de las decisiones que habían ganado. Se establecía la obligación de someter el proyecto de cambio aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente a consulta de los ciudadanos por medio de un proceso electoral. Es lo que se conoce con el nombre de un referéndum obligatorio. Bien. Y lo último, que en la pregunta que me hicieron, que elaboraron en las mesas ustedes, esta iniciativa constituyente puede convertirse en ley, puede constitucionalizarse. La constituyente obrera puede pedir cambios, modificaciones a la Asamblea Nacional del ordenamiento jurídico y de las estructuras organizativas anteriores al proceso constituyente. Pero lo repito, estamos, vamos a decir, en una etapa pre-reforma constituyente.
Es que se puede elaborar propuestas y llevárselas a la Asamblea Nacional del Movimiento Obrero Organizado y con fuerza, en relación a las decisiones que se toman en esta Asamblea de la Constituyente Obrera. Claro, también puede tener valor vinculante en relación a los estatutos que se pueden construir al interior. Es decir, esas normas que prescriben las relaciones y las interacciones sociales dentro de la empresa y también dentro de los sindicatos o de las organizaciones obreras. Es un trabajo de participación. Bien, para terminar rápidamente, me atrevo sobre qué se debe reflexionar, idea al debate, se debe reflexionar en la Asamblea de la Constituyente Obrera. Los temas de debate, creo que un gran bloque se debe centrar en el papel del movimiento obrero dentro de la construcción del Estado comunal. Es decir, el movimiento obrero, vamos a decirlo, jugando su papel político en la construcción de la nueva estructura y de la nueva organización que hay en el país. Yo siempre hago un símil. Es fácil ver cómo se construye un edificio, pero a veces no nos ponemos a pensar que una sociedad se construye. Con toda la diferencia, una sociedad debe tener un estudio de suelo, un diagnóstico, que nos permita hacer o que no nos permita hacer la realidad, hacia dónde avanzamos, el estudio. Nosotros tenemos el avance, cada movimiento táctico que nosotros tomamos, no es que se nos ocurrió, o cuando hacíamos como muchachos, que nos leíamos un libro en la noche rojo y entonces queríamos al día siguiente hacer lo que nos decía el libro. Oh, sí. El marxismo nos permite diagnosticar el análisis de la coyuntura, de las correlaciones de fuerza, de las alianzas, para poder qué podemos hacer y qué no podemos hacer. La acción racional de la toma de decisión. Entonces, es la participación, debatir qué papel juega el movimiento obrero en la construcción de la revolución venezolana. Es un bloque de reflexión. El segundo bloque es dentro de la nueva forma de Estado comunal, de fondo, ¿cuál debe ser el papel que debe jugar la clase obrera dentro de sus lugares de trabajo? ¿Qué papel debe jugar la clase obrera en su lugar de trabajo? Y para jugarlo, ¿qué organización debe tener? Es decir, estamos hablando ya de la organización del proceso productivo y todo lo que implica la organización del proceso productivo. Que me atrevo a decir, no es solamente decisiones de los consejos productivos de trabajadores, que hacíamos, no es solo participar en la producción, sino tenemos que empezar a reflexionar cómo vamos a participar en la distribución de ese excedente. Ese excedente tanto para los obreros trabajadores como para el país. Tenemos que pensar en eso. Ahí nos vamos a posicionar. Porque ustedes saben lo que está pasando. Ustedes tienen conciencia. Y ahí seremos cada día más iguales. Eso es socialismo en el ámbito económico. Hemos venido hablando del socialismo en el ámbito político,
porque es una decisión política la que tenemos que tomar en la Asamblea Constituyente. Pero esa dimensión política que se materializa en la Asamblea Constituyente tiene que ver con las relaciones sociales de producción, con la organización de la producción, con la distribución en la producción. Y ustedes saben que eso no es autopista. Aquí hay mucha experiencia en el estado, aquí en Guayana, aquí en la empresa básica. Podemos recordarnos del Plan Guayana Socialista, que tenemos que retomarlo porque ahí hay unos principios que guían y orientan. Una constituyente. Recordemos también la renacionalización de Sidor. Señores, hay documentos extraordinarios. Volvamos a buscar esos documentos. Aquí hay una experiencia, pero también hay una experiencia de errores. Revolucionario se hace la autocrítica. Cometimos errores. Pero también debemos detectar la fuerza adversa que hizo fracasar el Plan Guayano Socialista. Tenemos que detectarla. Tenemos que enfrentarla para poder avanzar. Pero no son autopistas estos procesos. Pero una clase obrera concientizada, con una cultura para el debate, con acciones racionales y otros elementos que voy a señalar, seguro que puede avanzar a cumplir su objetivo. Porque a veces, sin querer y de buena fe, nos convertimos en obstáculos. Nos convertimos sin querer. Por esa formación que tuvimos, por esa sociedad donde nacimos, por esos aparatos ideológicos a los que estamos sometidos. Pero esos temas hay que reflexionarlos. La fuerza es la que da poder. El reto es el papel de cada uno de nosotros en cumplir el objetivo, que es construir un país independiente, un país soberano, un país autónomo y un país socialista. Es decir, el tema de la democracia protagónica y participativa, vuelvo al concepto, democracia protagónica y participativa de los obreros en sus unidades productivas. Yo no voy a profundizar en esto porque ustedes tienen las experiencias del poder obrero y del control obrero. Se tiene que discutir eso. También otro tema es el tema de la organización interna de los sindicatos, de la jerarquía, de la burocracia, hay que discutirlo, bien abierto, con mucha madurez, con los pantalones largos. Es decir, que sintetizando, tres estructuras van hacia el cambio. En sentido socialista, la comuna. Es decir, en sentido nacional, también en sentido nacional productiva, la producción económica, el control obrero, la organización sindical, la construcción de nuevas organizaciones, la construcción del poder obrero dentro de esta nueva forma de Estado que se está construyendo. También hay un tema fundamental. Yo lo tengo aquí, no lo voy a desarrollar, pero sí voy a decir algunas cosas. Y nos llevaría a la reflexión. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el tema de la formación?
¿Qué ha pasado con el tema de la formación? Señores, que no es una formación técnica, es una formación política e ideológica. Y eso no la dan en los liceos. O sea, no la dan en las universidades. ¿Por qué la importancia de la formación política e ideológica? Porque tenemos que entender qué papel juega la teoría revolucionaria o la teoría crítica en un proceso de cambio y de transformación. La realidad no habla por sí sola. La realidad la ponemos a hablar con los conceptos que tenemos. Es decir, esa relación que en los procesos de cambio y procesos revolucionarios se ha dado, que es lo que se denomina la relación entre la teoría y la praxis, la relación entre la práctica intelectual que debemos tener cada uno de nosotros con nuestra praxis real para el cambio y para la transformación. Para poder actuar tenemos que saber hacer un análisis de coyuntura, un análisis de la situación, ver las correlaciones de fuerza, le decía, ver las alianzas, ver las contradicciones, el nivel de las contradicciones, dónde se producen estas contradicciones. Y después que tenemos el diagnóstico, ¿qué hacer? Pero no podemos estar inventando qué hacer. Un momentico, en condiciones reales. Es una formación mínima. Mínima. Y se le ha dado mucho golpe a las escuelas de formación. Estoy hablando, muy buena formación técnica en todo. Y la formación política y ideológica. Para ser sujeto de la revolución. Rodríguez, y lo cito, decía que para haber república tiene que haber republicanos. Y aquí se construyó la república porque habían republicanos. Y podemos parafrasearlo, para haber revolución tiene que haber revolucionarios. Tiene que haber revolucionarios. Y el movimiento obrero venezolano jugará un papel fundamental en esta revolución. Entonces, vamos a echarle pichón y vamos a montar la escuela de formación de los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias.